Si no te gusta, vete de mi casa, vieja inútil. El grito de mi hija Laura retumbó en la cocina, rompiendo el plato que yo estaba lavando. Soy Elena, tengo 72 años, y aunque todos aquí piensan que soy una carga sin donde caerse muerta, tengo un número en mi agenda que nadie conoce y que hoy va a cambiar mi destino para siempre. Me quedé paralizada frente al fregadero. El agua jabonosa seguía corriendo sobre mis manos arrugadas, esas mismas manos que cambiaron los pañales de la mujer que ahora me gritaba con la cara desfigurada por la rabia. No era la primera vez que Laura perdía la paciencia, pero sí era la primera vez que veía tanto odio en sus ojos. Sentí un frío en el pecho que no tenía nada que ver con el clima. Era ese frío del alma cuando uno se da cuenta de que sobra en el lugar que llama hogar. ¿Me has escuchado, mamá?, insistió ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. Estoy harta de ver tus cosas viejas por toda la sala, harta de que camines arrastrando los pies, harta de tener que explicarle a mis amigas por qué mi madre sigue viviendo aquí como si fuera una garrapata. Necesito esa habitación para el gimnasio. ¿Ya no cabes aquí? Cerré el grifo lentamente. El silencio que siguió fue pesado. Mi yerno, Carlos, estaba sentado en el sofá mirando su teléfono, como si la escena no fuera con él, aunque bien que se comía las empanadas que yo preparaba cada tarde. Mis nietos, a los que crié mientras Laura trabajaba doble turno hace años, ni siquiera levantaron la vista de la televisión. En ese momento entendí algo doloroso. Me había vuelto invisible para ellos, o peor aún, me había vuelto un estorbo. Laura, hija, intenté decir, con la voz un poco temblorosa pero manteniendo la calma, sabes que mi pensión no me alcanza para un alquiler. Y yo ayudo en todo lo que puedo. Lavo, cocino, plancho. Eso es lo mínimo que puedes hacer, me interrumpió ella, soltando una risa nerviosa y cruel. Comes de mi comida, gastas mi luz. ¿Crees que lavar 4 platos paga tu estancia aquí? No, mamá. Ya no estamos en los viejos tiempos. Necesito espacio. Tienes 2 horas. Si cuando vuelva del supermercado sigues aquí, sacaré tus bolsas a la acera yo misma. Se dio la media vuelta, agarró su bolso y salió dando un portazo que hizo temblar los retratos en la pared. Esos retratos donde ella sonreía de niña, abrazada a mí. Qué rápido se olvida el amor cuando uno se hace viejo y pobre a los ojos de los hijos. Me sequé las manos en el delantal. No lloré. Creo que ya había llorado demasiado en silencio durante los últimos meses. Cada vez que me servían la comida de mala gana, o cuando dejaban de hablar en cuanto yo entraba a la sala. Esta vez, algo dentro de mí hizo clic. Fue como si se rompiera un vaso, pero en lugar de agua, lo que se derramó fue mi paciencia. Caminé despacio hacia mi habitación. El cuarto de la abuela, le decían, aunque en realidad era el depósito donde guardaban las cajas de Navidad y la bicicleta estática que nadie usaba. Me senté en el borde de mi cama, una camita estrecha que crujía cada vez que respiraba hondo. Miré a mi alrededor. ¿Esto era todo lo que valía mi vida? ¿Un rincón prestado y el desprecio de mi propia sangre? Durante años me había hecho pequeña. Me había tragado mis opiniones, había escondido mi pasado y había dejado que pensaran que yo era solo la vieja Elena, una mujer sencilla de campo que tuvo suerte de que su hija la acogiera. Qué equivocados estaban. Habían confundido mi humildad con debilidad y mi silencio con ignorancia. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Allí, debajo de mis medias de compresión y mi rosario de madera, había una cajita de metal oxidada. Mis manos temblaron un poco al abrirla, no por miedo, sino por la anticipación. Dentro no había dinero, ni joyas. Había una tarjeta de visita antigua, de un papel grueso y elegante, con bordes dorados que no habían perdido su brillo a pesar de los 20 años que llevaba guardada. Leí el nombre en voz baja: Alejandro de la Vega, Bufete y Asociados. Y debajo, un número de teléfono escrito a mano con tinta azul. Para Elena, mi salvadora. Siempre en deuda contigo. Laura no sabía quién era Alejandro. Para ella yo siempre había sido ama de casa. Ella no recordaba, o quizás nunca quiso saber, lo que hice antes de que su padre enfermara. No sabía que hace 30 años, cuando yo trabajaba limpiando en una gran oficina del centro, encontré unos documentos que habían tirado a la basura por error. Unos documentos que salvaron la carrera y la fortuna de un joven abogado
que estaba a punto de perderlo todo. Ese joven era Alejandro. Él me prometió que el día que yo necesitara algo, lo que fuera, él estaría allí. Solo tenía que llamar. Nunca lo llamé. Preferí trabajar duro, criar a mi hija, cuidar a mi esposo hasta que falleció. Preferí la vida sencilla, pero la vida sencilla se había vuelto una vida de humillación. Y hoy, la humillación había llegado a su límite. Saqué mi viejo celular, ese que tenía los números grandes y la pantalla un poco rayada. Marqué el número con determinación. El corazón me latía fuerte. ¿Seguirá siendo el mismo número? ¿Se acordará de esta vieja? Pensé. El tono sonó una vez, 2 veces. Sí, contestó una voz masculina, profunda y ocupada. Habla el despacho del doctor de la Vega. ¿Quién llama? Respiré hondo. Enderecé la espalda a pesar del dolor de mis huesos y por primera vez en años hablé no como una abuela estorbo, sino como la mujer que alguna vez fui. Soy Elena, la señora de la limpieza del edificio Torreón, la que encontró la carpeta azul en el 95. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró 3 segundos eternos. Luego, la voz cambió completamente. Ya no era un abogado ocupado, era un hombre emocionado. «Doña Elena, ¿es usted de verdad? Dios mío, llevo años esperando su llamada. Nunca olvidé mi promesa. ¿Está usted bien? ¿Qué necesita?» «No estoy bien, mijo», dije, y se me quebró la voz por primera vez. «Me están echando de donde vivo. Mi hija. Ella dice que no sirvo para nada. Necesito irme, hoy mismo». «No diga más», exclamó él con firmeza. «Dígame dónde está. Voy a buscarla yo mismo». «Y doña Elena, prepárese, porque a partir de hoy nadie volverá a tratarla mal. Usted no sabe lo mucho que ha cambiado mi vida gracias a usted, y ahora me toca devolverle el favor». Le di la dirección, colgué el teléfono y sentí una paz extraña. Miré el reloj. Laura volvería en 1 hora y media. Tenía tiempo suficiente. Saqué mi maleta vieja, esa de cuadros que usé cuando vine del pueblo. Empecé a guardar mis cosas. No tenía mucho. Unas cuantas blusas, mis faldas largas, la foto de mi esposo, mi Biblia y el tejido que estaba haciendo para el nieto que ni siquiera me saludaba. No empaqué con tristeza, empaqué con la dignidad de una reina que abandona un castillo que no merece su presencia. Carlos, mi yerno, pasó por el pasillo y me vio metiendo la ropa en la maleta. Se detuvo en el marco de la puerta, mordiendo una manzana. «¿Así que te vas de verdad, suegra?», preguntó con la boca llena, sin una pizca de preocupación. «Bueno, es lo mejor. Laura está muy estresada y la casa es chica. Ya verás que en el asilo estarás más tranquila con gente de tu edad». Sonreí. Una sonrisa pequeña, misteriosa. No le dije que no iba a ningún asilo. No le dije que la persona que venía por mí probablemente tenía más dinero que todo este barrio junto. «Sí, Carlos», respondí suavemente. «Es lo mejor para todos. Cuida bien a los niños». Terminé de cerrar la maleta. Me lavé la cara, me peiné mi cabello blanco y me puse mi mejor vestido, uno azul marino que guardaba para los domingos de misa. Me senté en el porche de la casa, con mi maleta al lado, a esperar. Los vecinos pasaban y me miraban con lástima. «Pobre doña Elena, la echaron», debían pensar. «Mírala ahí, solita con su maleta». Pero yo no me sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía poderosa. Estaba a punto de darles una lección sin levantar la voz, sin pelear, solo con la elegancia del silencio. Vi el coche de Laura doblando la esquina. Ella venía con las bolsas del supermercado. Estacionó bruscamente frente a la casa y bajó con esa cara de amargura que se le había quedado pegada últimamente. Me vio sentada en el porche con la maleta y soltó una carcajada seca. «Vaya, veo que por fin entendiste», dijo, acercándose mientras buscaba las llaves. «Espero que hayas llamado a algún primo del pueblo para que venga por ti en su camioneta vieja, porque yo no tengo tiempo de llevarte a la terminal de autobuses». «No te preocupes, hija», le dije tranquila, mirándola a los ojos. «¿Ya vienen por mí?» «¿Ah, sí?», se burló ella. «¿Y quién va a venir? ¿El Espíritu Santo? Porque que yo sepa, no tienes a nadie más que nos aguante». Justo en ese momento, un ronroneo potente se escuchó al final de la calle. No era el ruido de un motor cualquiera, era un sonido suave, grave y elegante. Ambas giramos la cabeza. Un coche negro,
inmenso y brillante, con los vidrios tintados, avanzaba lentamente por la calle llena de baches. Era un automóvil de lujo, de esos que solo se ven en las películas o en las revistas de millonarios. El sol se reflejaba en su carrocería impecable. Los vecinos se asomaron a las ventanas. Los niños dejaron de jugar a la pelota. El coche se detuvo justo enfrente de nosotras, a escasos centímetros del parachoques abollado del auto de Laura. Laura se quedó con la boca abierta, las bolsas del supermercado se le resbalaron de las manos y cayeron al suelo, rompiéndose los huevos y rodando las manzanas por la acera. ¿Qué? ¿Qué hace ese coche aquí?, balbuceó ella, pálida como un papel. Debe ser un error. ¿Se habrá perdido algún político? El chofer, un hombre uniformado, bajó rápidamente y abrió la puerta trasera. De allí descendió un hombre alto, vestido con un traje que costaba más que la casa de mi hija, con canas distinguidas y una sonrisa cálida. El hombre ignoró completamente a Laura, que temblaba de confusión, y caminó directamente hacia mí con los brazos abiertos. «¡Doña Elena!», exclamó él con voz potente. ¡Qué alegría verla después de tanto tiempo! Me levanté despacio, alicé mi vestido y le devolví la sonrisa. Laura nos miraba alternativamente, con los ojos a punto de salirse de sus órbitas, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Hola, Alejandro», dije. «Gracias por venir». El hombre tomó mi mano y la besó con respeto caballeroso. Luego, se giró levemente y miró a Laura con una frialdad que heló el aire de la tarde. «¿Es esta su maleta, señora?», preguntó él, señalando mi viejo equipaje. «Sí, es esa». El chofer cargó mi maleta en el maletero como si fuera un tesoro real. Alejandro me ofreció su brazo para ayudarme a subir al auto de lujo. Antes de entrar, me detuve un segundo y miré a mi hija. Ella estaba allí, parada entre huevos rotos, con la cara pálida y las manos temblando. «Mamá», susurró ella con un hilo de voz. «¿Quién es él? ¿A dónde vas?». La miré con una mezcla de tristeza y liberación. No le grité, no le reproché. Solo recordé sus palabras de hace 2 horas. «Me voy, hija», respondí suavemente. «Como dijiste, esta no es mi casa, y resulta que tengo otros lugares donde sí soy bienvenida». Subí al coche. La puerta se cerró con un sonido hermético, dejándome dentro de un mundo de cuero suave y aire acondicionado, lejos del calor y los gritos. A través del cristal tintado, vi cómo Laura se quedaba allí, pequeña y confundida, mientras el auto arrancaba suavemente. Lo que ella no sabía era que este viaje no era solo para llevarme lejos. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que la dejaría a ella y a todos los que me subestimaron con la boca abierta. El silencio dentro de aquel auto era algo que yo había olvidado que existía. No era un silencio vacío, como el de mi cuarto cuando todos salían, sino un silencio de paz, de seguridad. El asiento de cuero color crema me abrazaba la espalda dolorida y el aire acondicionado tenía un aroma suave, como a madera y limón. Miré por la ventanilla tintada y vi pasar las calles de mi barrio. Esas mismas calles donde tantas veces caminé cargando bolsas pesadas del mercado para ahorrar unos centavos en el taxi. Ahora, todo se veía diferente desde la altura de este vehículo blindado. La gente parecía pequeña, y mis problemas, que hace 1 hora me ahogaban, empezaban a verse lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Alejandro, sentado frente a mí en este salón con ruedas, me servía un vaso de agua fresca de una pequeña nevera escondida entre los asientos. Me miraba con una mezcla de admiración y respeto que me hacía querer llorar, pero me contuve. Ya no era momento de lágrimas. «Doña Elena», dijo él, rompiendo el silencio con esa voz grave que inspiraba confianza. «Sé que debe tener muchas preguntas, sé que está confundida, pero quiero que sepa que nada de esto es caridad. Usted no es un caso de beneficencia para mí». Tomé el vaso con mis manos, notando cómo el temblor de mis dedos iba desapareciendo poco a poco. «Mijo, yo solo te hice un favor hace 30 años», respondí con sinceridad. «Encontré esos papeles en la basura y vi que tenían tu nombre. Cualquier persona honesta hubiera hecho lo mismo. No creo merecer tanto lujo solo por eso». Alejandro sonrió y negó con la cabeza suavemente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y su expresión se volvió muy seria. «Usted no tiene idea de lo que había en esa carpeta azul, ¿verdad?», preguntó.
Negué con la cabeza. Yo no sabía leer mucho inglés en esa época, y los papeles parecían complicados. Solo sabía que eran importantes porque él los buscaba desesperadamente. Esos papeles, continuó él, eran las patentes originales de un software que mi socio intentó robarme para venderlo a una multinacional. Si usted no los hubiera recuperado esa noche, yo habría perdido mi licencia, mi reputación y mi futuro. Habría terminado en la cárcel por una trampa que me tendieron. Usted no solo me salvó el trabajo, Elena, me salvó la vida. El auto giró suavemente y entramos en una zona de la ciudad que yo solo conocía por la televisión, el distrito financiero, donde los edificios tocan las nubes y los vidrios reflejan el sol como diamantes. Pero eso no es todo, dijo Alejandro, y aquí viene la parte que casi hace que se me caiga el vaso de la mano. Cuando gané el juicio gracias a su hallazgo, recuperé el control de la empresa. Prometí que el 10% de todo lo que esa patente generara sería para la persona que me salvó. Durante años la busqué, pero usted se había mudado. Había cambiado su apellido de soltera. Hasta hoy. El coche se detuvo frente a un edificio imponente, de mármol negro y cristal. Un portero con sombrero de copa corrió a abrirnos la puerta. ¿El 10%? Pregunté sintiendo un mareo repentino. ¿De qué estás hablando, muchacho? Alejandro me ayudó a bajar. El aire de esta parte de la ciudad olía diferente. Olía a éxito. Hablo, doña Elena, de que usted no es una anciana desamparada que necesita un techo. Usted es la socia silenciosa de una de las firmas más grandes del país. Ese dinero ha estado en un fideicomiso a su nombre, acumulando intereses durante 25 años. Me quedé parada en la acera, con mi maleta de cuadros al lado de mis zapatos ortopédicos. La gente pasaba, ejecutivos con trajes caros, mujeres con bolsos de marca. Nadie me miraba mal. Al contrario, al verme bajar de ese auto con Alejandro, me miraban con curiosidad, como preguntándose quién era esa señora de cabello blanco que merecía tanta atención. Subimos en un ascensor que no tenía botones, solo una tarjeta dorada que Alejandro pasó por un lector. Subimos tan rápido que se me taparon los oídos. Cuando las puertas se abrieron, no vi un pasillo. Vi una sala inmensa, con ventanales de piso a techo que mostraban toda la ciudad a mis pies. El piso era de madera brillante. Había alfombras que parecían nubes y muebles que se veían más cómodos que cualquier cama en la que yo hubiera dormido jamás. «Bienvenida a su casa, Elena», dijo él, extendiendo los brazos. «¿Mi casa?», repetí, incrédula. Caminé despacio, con miedo de ensuciar el piso. «Este es el ático de invitados. Es suyo por el tiempo que quiera. Tiene servicio de limpieza, cocinero las 24 horas y un equipo médico a su disposición si lo necesita. Pero primero, Alejandro caminó hacia un escritorio de caoba y tomó una carpeta de cuero. Primero necesitamos firmar esto para que usted tenga acceso a sus cuentas». Me senté en la silla de cuero frente al escritorio. Me sentía pequeña, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezaba a crecer. Era esa dignidad que mi hija Laura había intentado pisotear con sus gritos y desprecios. Recordé su cara hace una hora, gritándome que me fuera, que era una carga, que le quitaba espacio. ¿Cuánto dinero es?», pregunté bajito, casi con vergüenza. Nunca me había importado el dinero. Solo quería lo suficiente para comer y no molestar. Alejandro abrió la carpeta y me señaló una cifra al final de la página. Me puse mis lentes, esos que tenían una patilla pegada con cinta adhesiva. Leí el número. Conté los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. $3 millones, dijo él con naturalidad. Y eso es solo el capital acumulado. Tiene acciones que le generan dividendos mensuales. Me llevé las manos a la boca. 3 millones. Yo, que había aguantado que mi hija me regañara por gastar un poco más de agua al lavar los platos. Yo, que había cosido mis medias para no comprar nuevas. Yo, que me sentía una basura inservible. «Dios mío», susurré. Las lágrimas, ahora sí, empezaron a rodar. No eran de tristeza, eran de alivio. Era el llanto de quien se quita una mochila de piedras de la espalda después de caminar kilómetros. Alejandro se acercó y me puso una mano en el hombro. «Nadie volverá a humillarla, Elena. Nadie. Ahora, dígame, ¿qué quiere hacer? Podemos ir de compras, podemos viajar».
Me sequé las lágrimas con el pañuelo que él me ofreció. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Desde allí arriba, la ciudad parecía un tablero de juego. Pensé en Laura, pensé en Carlos, pensé en mis nietos. Ellos creían que yo estaba ahora mismo sentada en una banca de parque o llorando en un asilo público pidiendo caridad. Sentí vibrar mi viejo celular en el bolsillo de mi delantal, que todavía llevaba puesto debajo del chaleco. Lo saqué. La pantalla iluminada mostraba un nombre: hija Laura. El teléfono vibró 1, 2, 3 veces. Me imaginé la escena en su casa. Probablemente los vecinos ya le habían ido con el chisme. Oye, Laura, ¿viste el carrazo que se llevó a tu mamá? La curiosidad y el miedo al ¿qué dirán? Debían estar carcomiéndola. O quizás, solo quizás, se había dado cuenta de que no había quien hiciera la cena. Alejandro vio que yo miraba el teléfono. ¿Quiere contestar?, preguntó. Miré el celular, miré la ciudad a mis pies, miré la carpeta con los 3 millones de dólares. Recordé el grito: si no te gusta, vete de mi casa, vieja. Apreté el botón rojo. Rechacé la llamada. No, dije con firmeza, girándome hacia Alejandro. No quiero contestar. Hoy no. Hoy quiero un baño caliente. Quiero comer algo que no haya tenido que cocinar yo. Y quiero ropa nueva. Quiero que quemen este vestido viejo. Alejandro sonrió, una sonrisa amplia y cómplice. Hecho. Mañana vendrá una modista personal. Y sobre su familia, sobre mi familia. Lo interrumpí, y mi voz sonó diferente, más fuerte, más sabia. Ellos creen que la abuela Elena es una carga. Vamos a dejar que sigan creyendo eso por unos días más. Quiero que sientan mi ausencia. Quiero que vean lo grande que es el hueco que dejé. Y cuando estén desesperados, entonces, y solo entonces, sabrán quién soy en realidad. Me dirigí hacia el baño principal, que era más grande que toda la sala de mi hija. Al entrar, me miré en el espejo inmenso iluminado por luces suaves. Vi mis arrugas, sí, vi mi pelo blanco, pero ya no vi a una víctima. Vi a una mujer que acababa de descubrir que tenía el poder de cambiarlo todo. Mientras el agua caliente llenaba la bañera de hidromasaje, pensé en mi plan. No iba a ser una venganza cruel, no. Yo no soy mala persona. Iba a ser una lección de vida. Una lección que Laura jamás olvidaría. Ella quería espacio, ¿verdad? Pues yo le iba a demostrar que el espacio que yo ocupaba valía mucho más de lo que ella podía pagar. Me sumergí en el agua, cerré los ojos y por primera vez en 20 años no me preocupé por el mañana. Pero mi teléfono volvió a sonar sobre el mármol del lavabo. Esta vez no era una llamada, era un mensaje de texto. Me estiré y lo leí. Era de Laura. Mamá, ¿dónde estás? Los vecinos dicen que te fuiste en un coche raro. La cena no está hecha y los niños tienen hambre. Vuelve ya y deja de hacer drama. Te perdono que te hayas ido si vienes ahora. Leí el mensaje 2 veces. Te perdono, decía ella. La audacia de la ignorancia. Solté una carcajada que resonó en el baño de mármol. Una carcajada sonora y libre. Tomé el teléfono y con los dedos mojados escribí una respuesta corta. No le dije que era millonaria. No le dije dónde estaba. Solo escribí 3 palabras que la mantendrían despierta toda la noche, preguntándose qué demonios estaba pasando. Envié el mensaje, apagué el teléfono y me recosté en la espuma, lista para empezar mi nueva vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, mi hija estaba a punto de recibir la primera dosis de su propia medicina y ni siquiera se imaginaba que la vieja inútil acababa de convertirse en la dueña del juego. No esperé respuesta. Apagué el teléfono y me dejé caer en esa cama inmensa del ático de Alejandro. Sábanas de seda que se sentían como agua fresca contra mi piel cansada. Dormí. Por primera vez en 10 años. Dormí sin poner la alarma a las 6 de la mañana para preparar el café de Carlos y las meriendas de los niños. Dormí sin el miedo de que mis tosidos molestaran a alguien. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba suavemente por los ventanales automáticos. No había gritos, no había portazos, solo el olor a café recién hecho y pan tostado que venía de la cocina. Pero esta vez no lo había hecho yo. Me levanté y me puse una bata de terciopelo que habían dejado a los pies de la cama. Al mirarme al espejo, la mujer que me devolvió la mirada ya no tenía los hombros caídos. El descanso hace milagros, pero saber que uno tiene 3 millones de dólares en el banco hace resucitar a los muertos. Alejandro estaba en la sala,
revisando unos papeles con una taza en la mano. Al verme, se puso de pie inmediatamente. «Buenos días, Elena». «¿Descansó?», preguntó con esa educación que ya no se ve hoy en día. «Como un bebé, mijo». «Como un bebé», respondí, sentándome a la mesa donde había frutas que no veía desde Navidad. Fresas, uvas, quesos finos. Alejandro dejó la carpeta sobre la mesa y su rostro se puso serio, pero con un brillo travieso en los ojos. «Elena, antes de que empiece su día de spa y compras, necesito informarle de algo. Ayer, después de traerla, hice lo que me pidió. Investigué la situación financiera de Laura y Carlos. Dejé la taza de café en el plato. Mi corazón de madre dio un vuelco, pero mi mente de mujer herida se mantuvo firme». «¿Y bien?», pregunté. «Es peor de lo que pensaba», dijo Alejandro abriendo el expediente. «Viven de apariencias, Elena. Carlos lleva meses sin recibir las comisiones que presume. Tienen tarjetas de crédito topadas. Y lo más importante, la casa. ¿Qué pasa con la casa? Esa casa que ayudé a pagar con la venta de mi terrenito en el pueblo hace 15 años. Están atrasados 3 meses en la hipoteca. El banco ya envió 2 avisos de embargo preventivo. Ellos se los ocultaron a usted, por supuesto. Laura quería echarla para hacer un gimnasio, pero la realidad es que probablemente pierdan la casa en menos de 60 días si no pagan la totalidad de la deuda atrasada». Suspiré profundamente. «Dios mío», pensé. Me echaron como a un perro porque ocupaba espacio, cuando en realidad el techo se les estaba cayendo encima. La soberbia es mala consejera. «¿Cuánto deben?», pregunté, mirando la ciudad a través del vidrio. «Mucho. Pero aquí es donde entra su nuevo poder, Elena». Alejandro sacó un documento legal. «Mi bufete tiene una división de inversiones inmobiliarias. Podemos comprar esa deuda hoy mismo. El banco estará feliz de deshacerse de una cartera vencida. Si firmamos esto, en menos de 2 horas, usted no será la madre arrimada. Usted será, legalmente, la dueña de la hipoteca de su hija. Usted será el banco». Me quedé helada. Mis manos acariciaron el papel frío. Yo, la vieja inútil, podía tener el destino de Laura y Carlos en la palma de mi mano. «¿Ellos sabrán que soy yo?», pregunté. «No», respondió Alejandro con una sonrisa astuta. «Solo recibirán una notificación de que su deuda ha sido vendida a un fondo de inversión privado llamado Justicia Divina S.A. El nombre se me ocurrió anoche». Solté una risita. «Justicia Divina». «Hazlo», dije con firmeza. «Cómprala. Pero no los eches todavía. Quiero ver cómo se retuercen un poco. Quiero que aprendan lo que cuesta mantener un techo». «A sus órdenes, jefa». Mientras Alejandro hacía las llamadas, yo me entregué a las manos de un equipo de estilistas que llegaron al ático. Fue una transformación silenciosa. Me cortaron el cabello en un estilo moderno, plateado y brillante. Me hicieron manicura en esas manos maltratadas por el cloro. Me vistieron con ropa de lino y seda, elegante, sobria, de colores claros que me daban una luz que yo no sabía que tenía. Cuando terminé, me miré al espejo. No era una jovencita, no. Era una señora mayor, sí, pero una señora imponente, una matriarca. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la casa de la que fui expulsada, el infierno se estaba desatando. Lo sé porque Alejandro tenía sus medios para saberlo y porque conozco a mi hija. Laura se había despertado tarde. Sin mí para despertar a los niños, perdieron el autobús escolar. Tuvo que llevarlos ella, en su auto con el parachoques abollado, llegando tarde a su propio trabajo. Al regresar a casa, se encontró con la pila de platos sucios de la noche anterior. «¡Mamá!», había gritado ella por costumbre al entrar, esperando ver la cocina limpia y el almuerzo listo. Pero solo le respondió el eco. El silencio en esa casa ya no era paz, era un enemigo. Laura tuvo que comer un sándwich frío de pie. Carlos llegó temprano, furioso. «No encuentro mis camisas planchadas, Laura. ¿Dónde se metió tu madre? Esto es un chiquero. Se fue, ya te lo dije», gritó ella, al borde de un ataque de nervios. «Y deja de molestarme, que tengo que ir a la cena benéfica del Club Rotario esta noche. Necesito contactar a gente con dinero, Carlos. Si no conseguimos un préstamo para tapar lo del banco, estamos fritos». Ahí estaba la clave. La cena del Club Rotario. Ese evento al que Laura soñaba con ir cada año, comprándose un vestido que no podía pagar,
solo para codearse con la gente rica del barrio y fingir que ella era una de ellos. Cuando Alejandro me contó sobre la cena, mientras almorzábamos una ensalada de langosta, se me ocurrió una idea brillante y traviesa. Alejandro, le dije, limpiándome la boca con una servilleta de tela, ¿tú eres socio de ese club rotario? Soy socio fundador, Elena. ¿Por qué? Porque tengo ganas de salir a cenar esta noche y quiero estrenar este vestido nuevo en público. Alejandro soltó una carcajada. Me encanta cómo piensa, doña Elena. Prepárese. Esta noche vamos a dar el primer golpe. La noche cayó sobre la ciudad. El club rotario brillaba con luces doradas. Autos de lujo llegaban a la entrada, dejando a mujeres con joyas y hombres con puros. Laura llegó con Carlos en su auto, que estacionaron lejos para que el ballet parking no viera los golpes de la carrocería. Ella llevaba un vestido rojo de lentejuelas, demasiado ajustado, y una sonrisa falsa pintada en la cara. Estaba desesperada. Necesitaba impresionar a alguien, a quien fuera, para conseguir un aval, un préstamo, un milagro. Entraron al salón. Laura saludaba a todos con exageración, buscando miradas de aprobación que no llegaban. Nadie le hacía mucho caso. Ella y Carlos eran peces pequeños en un estanque de tiburones, y todos olían su desesperación. «Mira, ahí está el señor Méndez, el del banco», le susurró Laura a Carlos. «Voy a hablarle». «Sonríe, idiota». Pero antes de que pudiera dar un paso, un murmullo recorrió el salón. La música del piano se detuvo un segundo y luego continuó más suave. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada principal. El gerente del club corrió hacia la puerta, algo que no había hecho con nadie más. «¿Quién llegó?», preguntó Carlos estirando el cuello. «Debe ser el alcalde». Las puertas dobles se abrieron. Entró Alejandro de la Vega, impecable en su smoking. Todo el mundo lo conocía. Era el abogado más poderoso de la ciudad, pero no venía solo. De su brazo caminaba una mujer mayor, con una postura de reina. Llevaba un vestido azul noche de seda salvaje, un collar de perlas auténticas que brillaba bajo las arañas de cristal, y el cabello plateado peinado hacia atrás con una elegancia suprema. Laura entrecerró los ojos. Esa mujer se le hacía familiar. La forma de caminar, la altura. Pero no, era imposible. Esa mujer destilaba poder y dinero. Esa mujer era alguien importante. Alejandro y su acompañante avanzaron por el salón. La gente se apartaba para abrirles paso. Los meseros llegaban con copas de champaña inmediatamente. «Bienvenidos, señor de la Vega, madame», dijo el gerente haciendo una reverencia. «Su mesa reservada en el centro está lista». Laura sintió una punzada de envidia. Ella estaba en una mesa cerca de la cocina, y esa mujer misteriosa tenía el mejor lugar del salón. «¿Viste eso?», le dijo Laura a Carlos. «Alejandro de la Vega está aquí. Si logro hablar con él invierte en negocios. Él podría salvarnos». «No te van a hacer caso, Laura», dijo Carlos bebiendo su copa de un trago. «Mira con quién viene. Esa señora debe ser su madre o una inversora extranjera». «Voy a intentarlo», dijo Laura, arreglándose el escote. «Voy al baño y casualmente pasaré por su mesa». Yo estaba sentada de espaldas a la entrada, disfrutando de mi copa de agua mineral con gas. Veía el reflejo del salón en un espejo grande frente a mí, y entonces la vi. Vi a mi hija levantarse. Vi cómo caminaba hacia nosotros con esa mezcla de arrogancia y miedo. Vi cómo ensayaba su sonrisa falsa. Mi corazón se aceleró, pero Alejandro me apretó suavemente la mano sobre el mantel. «Tranquila», susurró. «Recuerde quién es usted ahora. Usted es la dueña del juego». Laura se acercó a nuestra mesa. Se detuvo justo detrás de mí, mirando a Alejandro. «Disculpe, señor de la Vega», dijo con esa voz melosa que usaba para pedir favores. «Qué gusto verlo aquí. Soy Laura Martínez. Quizás no me recuerde, pero...». Alejandro la miró con una frialdad absoluta. No la invitó a sentarse. «Señora Martínez, estoy cenando. ¿Es urgente?». Laura titubeó, nerviosa por la falta de cortesía. Bueno, no quería interrumpir, pero vi que estaba acompañado de una dama tan elegante y pensé, quería saludar. Admiro mucho su trabajo y, bueno, mi esposo y yo tenemos una oportunidad de negocio increíble. Alejandro sonrió de lado. Curioso que mencione oportunidades,
señora Martínez. Justamente mi socia y yo estábamos hablando de inversiones inmobiliarias. De hecho, acabamos de adquirir una propiedad muy interesante hoy mismo. Ah, ¿sí? Los ojos de Laura brillaron con codicia. ¡Qué coincidencia! Nosotros también tenemos propiedades y... Socia, dijo Alejandro, dirigiéndose a mí sin que yo me hubiera girado aún. ¿Qué opina usted? ¿Deberíamos escuchar la propuesta de esta joven? El salón estaba en silencio alrededor de nuestra mesa. Laura esperaba, ansiosa, a que la misteriosa millonaria le diera su aprobación. Dejé mi copa sobre la mesa con un tintineo suave. Respiré hondo. Giré la silla lentamente, muy lentamente, hasta quedar frente a frente con mi hija. El rostro de Laura pasó por 3 colores en un segundo. Primero rojo de expectación, luego blanco de confusión y finalmente gris de terror absoluto. Me miró mis perlas, miró mi vestido de diseñador, miró mi cabello perfecto y luego me miró a los ojos. Esos ojos que ella conocía mejor que nadie. «Mamá», susurró, tan bajo que solo nosotros pudimos oírlo. Se le cayó el bolso de mano al suelo. «Buenas noches, Laura», dije con una voz tranquila, educada, pero firme como el acero. «Me parece que te has equivocado de mesa. Aquí estamos hablando de negocios serios y tú tienes una mancha de salsa en el vestido». Laura se miró el vestido instintivamente, humillada, aunque no había ninguna mancha. Era una metáfora que ella entendió perfectamente. Ella estaba sucia por dentro. «Pero, ¿cómo?», balbuceó, dando un paso atrás, chocando con un mesero. Tú estabas en la calle. Yo estaba donde tú me pusiste, hija», respondí, levantando la barbilla. «Y ahora estoy donde merezco estar. Por cierto, disfruta la cena. Dicen que aquí cobran muy caro, y sería una pena que no pudieras pagar la cuenta con esas tarjetas bloqueadas que tienes». Carlos, que se había acercado al ver el alboroto, llegó justo a tiempo para ver a su suegra, la vieja, sentada como una emperatriz. Se quedó con la boca abierta, un trozo de pan a medio masticar visible. «¿Elena?», preguntó estúpidamente. «Doña Elena para ti, Carlos», corrigió Alejandro con voz de trueno. «Y les sugiero que se retiren. Están molestando a mi socia principal. Y créanme, no quieren molestar a la mujer que tiene su futuro en sus manos». Laura sintió las miradas de todo el salón clavadas en su espalda. La humillación pública, esa que ella tanto temía, estaba sucediendo. Pero no porque la echaran, sino porque su propia madre, la mujer que ella despreció, la estaba mirando desde arriba, inalcanzable. «Vámonos», dijo Laura, agarrando a Carlos del brazo, con lágrimas de rabia y confusión en los ojos. «Vámonos de aquí. Esto es una pesadilla». Mientras se alejaban, casi corriendo, tropezando con las sillas, escuché el clic de la copa de Alejandro chocando suavemente con la mía. «Salud, doña Elena», dijo él. «Salud», respondí, tomando un sorbo de champaña. Sabía a gloria, sabía a justicia. Pero esto era solo el comienzo. Laura se había ido asustada, sí, pero aún no sabía lo peor. Aún no sabía que cuando llegara a casa esa noche, las llaves de su puerta ya no iban a funcionar, porque la justicia divina acababa de ejecutar la primera cláusula de su contrato. «Dime si quieres que siga con el drama y la revelación total del poder». La copa de champaña que me bebí en el Club Rotario tenía un sabor dulce, pero lo que estaba a punto de suceder tendría un sabor mucho más complejo. El sabor de la realidad golpeando de frente a quienes viven de ilusiones. Mientras yo regresaba al ático en el asiento trasero del auto de Alejandro, viendo las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, mi hija Laura y mi yerno Carlos vivían el viaje de regreso más amargo de sus vidas. Alejandro, siempre atento, tenía una tablet encendida en su regazo. «El equipo de seguridad ya instaló las nuevas cerraduras inteligentes, doña Elena», me informó sin levantar la vista de la pantalla. «Y el aviso legal está pegado en la puerta principal. A partir de las 8:00 p.m. de hoy, la propiedad está bajo la administración total de Justicia Divina S.A. Asentí en silencio. No sentía alegría maligna. Sentía una tristeza profunda, esa que solo una madre conoce cuando tiene que castigar a un hijo para que aprenda a caminar derecho. Laura había pedido espacio. Laura había dicho que yo estorbaba. Bueno, la vida tiene una forma muy irónica de conceder deseos.
Llegaron a la casa cerca de la medianoche. Me lo contaron después los vecinos. Y también lo vi en las cámaras de seguridad que Alejandro había mandado instalar esa misma tarde. El auto abollado de Laura se detuvo en la entrada. Bajaron discutiendo, como siempre. «Es tu culpa, Carlos», gritaba ella, con el rímel corrido por las lágrimas de la humillación en el club. «Si hubieras conseguido ese bono, no tendríamos que andar mendigando a inversores. Y mi madre, Dios mío, mi madre. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacó esa ropa?» Carlos, arrastrando los pies y con la corbata deshecha, caminó hacia la puerta principal buscando las llaves. «No sé, Laura, no sé. Quizás se ganó la lotería y no nos dijo. O quizás ese viejo abogado es su novio. Yo qué sé, solo quiero entrar, quitarme estos zapatos y dormir». Carlos metió la llave en la cerradura. Giró, o mejor dicho, intentó girar. La llave no entró del todo. «¿Qué demonios?», murmuró forzando la llave. «Cuidado, inútil, vas a romperla», le recriminó Laura, empujándolo para intentarlo ella. «Dame eso, ni para abrir una puerta sirves». Laura metió su llave. Tampoco funcionó. Empujó la puerta con el hombro, cerrada a cal y canto. Fue entonces cuando sus ojos, hinchados por el llanto, se posaron en una hoja de papel blanco, impecable, pegada a la altura de la vista con cinta adhesiva oficial. Laura arrancó el papel y lo leyó bajo la luz amarillenta del farol de la calle. Aviso de posesión. Esta propiedad ha sido adquirida por el Fondo de Inversión Justicia Divina S.A., debido al incumplimiento de hipoteca y venta de deuda. Los antiguos ocupantes tienen prohibido el ingreso sin autorización expresa del nuevo propietario. Para recuperar efectos personales, favor de comunicarse al bufete de La Vega y Asociados a partir de las 9:00 am. Laura soltó el papel como si quemara. «No, no puede ser», susurró, y luego gritó, golpeando la puerta con los puños. «¡Abran! Mis hijos están ahí dentro. ¡Abran!». La puerta se abrió, pero no fue ella quien la abrió. Fue la niñera, una chica joven del vecindario que cuidaba a mis nietos cuando Laura salía. La chica tenía cara de susto. «¿Señora Laura?» «Un señor de traje vino hace rato. Dijo que la casa ya no es de ustedes. Me dio dinero para que me quedara con los niños hasta que ustedes llegaran, pero dijo que ustedes no pueden dormir aquí». «Es mi casa, estúpida», gritó Laura, intentando entrar, pero detrás de la niñera apareció un guardia de seguridad privado, un hombre alto y ancho como un armario, con el uniforme de la empresa de Alejandro. «Señora, le voy a pedir que se retire», dijo con voz grave y tranquila. «Esta propiedad es privada. Sus hijos pueden salir con sus mochilas, ya están listos, pero usted y su esposo no pueden poner un pie dentro». «¿Y a dónde vamos a ir?», chilló Carlos, que había perdido todo el color de la cara. «Es medianoche». «Eso no es problema de la administración», respondió el guardia, cerrando la puerta en sus narices con un golpe seco. Esa noche, mi hija, la que me echó porque le faltaba espacio para su gimnasio, tuvo que dormir en el asiento trasero de su auto, apretada entre sus 2 hijos y su marido, en el estacionamiento de una gasolinera. El destino es un poeta cruel. A la mañana siguiente, yo estaba sentada en la cabecera de la mesa de juntas del piso 40. La mesa era de cristal negro, inmensa, y las sillas de cuero giratorias. Llevaba un traje sastre color marfil, impecable, y mis gafas nuevas. Me sentía nerviosa, sí. El corazón me latía fuerte. Iba a enfrentarme a mi sangre, pero esta vez desde la posición del águila y no del ratón. Alejandro estaba a mi derecha, revisando documentos. «Llegaron», dijo él, mirando su reloj. «Están en recepción. Dicen que van a demandarnos. Dicen que van a llamar a la prensa». Sonreí con tristeza. «Que suban», ordené. La puerta doble de la sala de juntas se abrió 5 minutos después. Laura entró primero. Se veía fatal. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto. Carlos venía detrás, cabizbajo, con la mirada perdida. Al entrar y ver la opulencia de la oficina, se quedaron callados. Sus pasos resonaban en el piso de mármol. Levantaron la vista y me vieron. Yo estaba de espaldas a la luz de la ventana, así que para ellos debía ser una silueta recortada contra el cielo brillante de la mañana. «Siéntense», dije. Mi voz sonó autoritaria, amplificada por la acústica perfecta de la sala.
Laura se dejó caer en una silla, mirándome con una mezcla de odio e incredulidad. «Tú», empezó a decir señalándome con un dedo tembloroso. «Tú estás detrás de esto. Tú y tu amante rico. Nos quitaron la casa. A tu propia hija. Eres un monstruo». Alejandro golpeó la mesa con la mano abierta. ¡Bam! El sonido nos hizo saltar a todos. «Más respeto», tronó él. «Está usted hablando con la dueña de su deuda, la propietaria de su casa y la única razón por la que no están en la cárcel por fraude fiscal, que también descubrimos al revisar sus cuentas». Laura se cayó de golpe. Carlos levantó la cabeza, asustado. «¿Dueña?», preguntó él. «Elena compró la hipoteca, pero ¿con qué dinero? Si no tiene ni para el autobús». Me quité las gafas despacio y los miré fijamente a los ojos. «Ustedes no saben nada de mí», dije suavemente. «Creyeron que porque soy vieja, soy tonta. Creyeron que porque lavaba sus platos y aguantaba sus gritos, yo no valía nada. Se equivocaron». Empujé una carpeta hacia ellos por la mesa de cristal. Se deslizó suavemente hasta detenerse frente a Laura. «Ábrela», ordené. Laura abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio los documentos. Vio el saldo de mi cuenta bancaria. Vio el contrato de compra de la deuda hipotecaria. Vio las cifras. 3 millones, leyó ella, y la voz se le fue. Se le escapó el aire de los pulmones. Miró a Carlos. Miró el papel de nuevo. «Mamá, ¿tú tienes 3 millones de dólares?» «Y subiendo», añadió Alejandro. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía escuchar la respiración agitada de mi hija. Vi cómo su cerebro trabajaba a 1000 por hora, recalculando todo. Vi cómo el odio en su cara se transformaba en otra cosa, en interés, en falsa sumisión. Esa fue la puñalada más dolorosa. Ver cómo el dinero cambiaba su mirada más rápido que el amor de madre. «Mamita», empezó Laura, cambiando el tono de voz a ese que usaba cuando era niña y quería un helado. «Mamita, ¿por qué no nos dijiste? Dios mío, qué malentendido tan horrible. Nosotros estábamos estresados. Tú sabes cómo es la economía. Lo de ayer, lo de echarte, fue un momento de locura. No lo decíamos en serio. Me diste 2 horas», le recordé, fría como el hielo. «Me dijiste vieja inútil. Me dijiste que estorbaba». «Estaba nerviosa», se excusó ella, levantándose para intentar abrazarme. «Perdóname. Mira, olvidemos todo esto. Vuelve a casa. Te daremos el cuarto principal. Carlos puede dormir en el sofá si quieres. Somos familia, mamá. El dinero no importa. Lo que importa es que estemos juntos». Me levanté de mi silla. Laura se detuvo en seco. «Siéntate», le dije. Ella obedeció, confundida. «Tienes razón, Laura. El dinero no debería importar, pero parece que para ti es lo único que importa. Cuando era pobre y vieja, me echaste a la calle. Ahora que soy rica y poderosa, me ofreces tu cama. ¿Sabes cómo se llama eso? Interés. Y yo ya no estoy para pagar intereses, estoy para cobrarlos». Caminé alrededor de la mesa hasta pararme detrás de Carlos. Puse mis manos sobre el respaldo de su silla. «La situación es esta. La casa es mía, legalmente mía. Justicia Divina S.A. ha ejecutado la garantía. Ustedes están, técnicamente, en la calle». Carlos empezó a llorar. Un llanto patético, de hombre derrotado. «Elena, por favor, mis hijos, tus nietos, mis nietos estarán bien», le corté. «Ellos no tienen la culpa de tener padres tan mediocres. Pero ustedes dos, ustedes necesitan una lección que la vida no les ha dado todavía». Miré a Alejandro y le hice una señal. Él proyectó una imagen en la pantalla de la pared. Era un contrato de arrendamiento. «No los voy a dejar en la calle», dije, y vi cómo sus hombros se relajaban un poco por el alivio. «Pero tampoco van a vivir gratis. A partir de hoy, si quieren vivir en mi casa, pagarán alquiler». «¿Alquiler?», preguntó Laura indignada. «Es nuestra casa de toda la vida». «Era», corregí. «Ahora es mía, y el alquiler no será barato, será el precio de mercado. Además, hay condiciones». Empecé a enumerar con los dedos, disfrutando cada palabra. 1. Laura, vas a buscar un trabajo de verdad. Se acabaron las reuniones sociales y las apariencias. Si no trabajas, no pagas. Si no pagas, te vas. 2.
Carlos, vas a vender ese auto deportivo ridículo que tienes escondido en el garaje de tu amigo. Necesitan liquidez. 3. Y esta es la más importante. Hice una pausa dramática. Me acerqué a Laura, tan cerca que pude ver las arrugas de preocupación en su frente y el miedo real en sus ojos. 3. Yo volveré a la casa, pero no al cuarto de la abuela. Ocuparé la habitación principal, la que tiene baño privado y balcón. Ustedes se mudarán al cuarto de atrás, al depósito. Y adivinen qué, quiero mi desayuno servido a las 8 a.m. en punto. Y quiero que la casa esté impecable. Porque si encuentro un solo plato sucio, una sola camisa tirada en la sala, me incliné y susurré en su oído. Entonces el desalojo será definitivo. Y esta vez no habrá auto de lujo esperando por ustedes. Me enderecé y volví a mi silla de jefa. Tienen 5 minutos para firmar el contrato de arrendamiento o entregar las llaves definitivamente. El bolígrafo está sobre la mesa. Laura y Carlos se miraron. Estaban pálidos, temblando. Estaban acorralados. La vieja inútil los tenía agarrados del cuello, no con violencia, sino con la pura fuerza de la realidad. Laura tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Firmó. Carlos firmó después, sollozando bajito. «Perfecto», dijo Alejandro, retirando los papeles rápidamente. «Bienvenidos a su nuevo hogar, inquilinos. Pueden retirarse», dije, dándome la vuelta hacia la ventana para mirar mi ciudad. «Ah, y Laura». Ella se detuvo en la puerta, derrotada, encogida, una sombra de la mujer arrogante de ayer. «Sí, mamá», dijo con voz quebrada. «No llegues tarde con la cena. Hoy se me antoja algo especial. Y lávate ese vestido. Das mala imagen a mi propiedad». Cuando la puerta se cerró tras ellos, dejé escapar el aire que había contenido. Me temblaban las piernas, pero me sentía más viva que nunca. Alejandro se acercó y me sirvió un vaso de agua. «Ha estado usted brillante, doña Elena». «Brillante. Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, Alejandro», confesé. «Pero es necesario. Tienen que aprender a valorar el suelo que pisan». «Lo harán», aseguró él. «O se irán. De cualquier forma, usted ha ganado». Pero la historia no terminaba ahí. Laura y Carlos habían firmado, sí, pero el orgullo es una mala hierba difícil de matar. Yo sabía que intentarían algo. Sabía que Laura no se quedaría tranquila sirviendo café a su madre. Y yo estaba lista, porque ahora tenía algo que nunca antes tuve. Tenía el control. Y en el próximo capítulo veríamos si mis inquilinos realmente podían sobrevivir a su propia medicina o si la transformación verdadera requeriría un milagro aún mayor. Miré mi reflejo en el cristal. La abuela había muerto. Había nacido la matriarca. Han pasado 3 meses desde que tomé posesión de mi propia casa. 3 meses desde que la vieja inútil se convirtió en la dueña de las llaves. Y déjenme decirles algo. El aire en esta casa nunca había sido tan limpio, aunque al principio se sentía pesado como el plomo. Los primeros días fueron una guerra silenciosa. Laura cumplía mis reglas, pero con la mandíbula apretada. Se levantaba a las 6, preparaba el desayuno y se iba a trabajar. Sí, a trabajar. Alejandro, mi ángel de la guarda, movió unos hilos y le consiguió una entrevista para un puesto de recepcionista en una clínica dental. No era el puesto de gerente de relaciones públicas que ella inventaba en sus sueños, pero era un trabajo real, con un horario real y un sueldo real. Carlos, por su parte, tuvo que vender su auto deportivo. Lloró el día que se lo llevaron. Lloró más por el auto que cuando nacieron sus hijos, creo yo. Pero con ese dinero pagaron las deudas de las tarjetas de crédito que los ahogaban. Ahora viaja en autobús. Al principio llegaba a casa sudado y renegando contra el mundo, pero algo curioso pasó en la segunda semana. Llegó contando una historia de un señor que conoció en el transporte, una historia que lo hizo reír. Hacía años que no veía a Carlos reír de verdad, sin esa risa falsa de quedar bien. Yo observaba todo desde mi nuevo trono, la cabecera de la mesa, pero no crean que me volví una tirana sentada en el sofá comiendo bombones. No, mi dinero, esos millones que Alejandro recuperó para mí, no los toqué para lujos absurdos. Una tarde, encontré a mi nieto mayor, Santi, llorando en su cuarto. Tiene 14 años, una edad difícil. «¿Qué pasa, mijo?»,
Le pregunté, sentándome a su lado. Antes, él me hubiera dicho, déjame en paz, abuela. Pero ahora, sabiendo que yo era la jefa, me miraba con otros ojos. Un poco de miedo quizás, pero también curiosidad. Es que mis amigos van al campamento de fútbol este verano y mamá dijo que no hay dinero, que ahora tenemos que pagarte la renta a ti y que por tu culpa somos pobres. Me dolió el corazón. Laura seguía envenenándolos. Tu mamá dice verdades a medias, le respondí acariciándole el pelo. No son pobres, Santi. Están aprendiendo a vivir con lo que ganan. Eso es dignidad. Pero saqué de mi bolsillo un folleto que yo ya había visto. El campamento cuesta dinero, sí, pero también aceptan becarios por talento. Y tú eres bueno. Ya cerraron las inscripciones para becas, abuela. Sonreí. Santi, tu abuela es socia de un bufete importante. Hice una llamada. No te pagué la entrada, eso sería fácil y no te ayudaría. Pero conseguí que te hagan una prueba mañana. Si eres tan bueno como dices, te ganarás tu lugar por tu propio pie. Y si entras, yo te compraré los mejores botines de fútbol que existan. ¿Trato? Los ojos de Santi brillaron. Me abrazó. Fue un abrazo real. Gracias, abuela. Ese fin de semana, Santi se ganó su lugar. Cuando Laura se enteró, no pudo decir nada. Vio a su hijo orgulloso, no por un regalo de dinero fácil, sino por su propio esfuerzo. Vi en la cara de mi hija una grieta en su armadura de soberbia. Empezaba a entender. El momento decisivo, sin embargo, llegó a finales del segundo mes. Era noche de viernes. Yo estaba en la sala, tejiendo con lana de alpaca fina, mi único lujo personal, cuando Laura entró. Venía ojerosa, cansada. Se dejó caer en el sofá, lejos de mí. Aquí está, dijo dejando un sobre blanco sobre la mesa de centro. La renta y la parte de los gastos de luz. Miré el sobre. No era mucho dinero comparado con mi cuenta bancaria, pero para ella representaba horas de aguantar teléfonos sonando y clientes impacientes. Gracias, Laura, dije sin dejar de tejer. Déjalo ahí. Ella no se movió. Se quedó mirando el sobre y de repente se rompió. No fue un llanto de berrinche como la vez del club. Fue un llanto silencioso, hondo. Se tapó la cara con las manos. Dejé mis agujas y me acerqué. Me senté a su lado. No la toqué. Esperé. Estoy tan cansada, mamá, susurró. Estoy harta. Odio ese trabajo. Me duelen los pies. Siento que he retrocedido 20 años. No has retrocedido, hija, le dije suavemente. Has aterrizado. Estabas flotando en una nube de mentiras, gastando lo que no tenías para impresionar a gente que no te quiere. Ahora estás en tierra firme. Duele, sí, el suelo es duro. Pero desde el suelo es el único lugar desde donde se puede construir algo real. Laura levantó la cara. Tenía el rímel corrido, pero sus ojos estaban limpios de rabia. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que tenías dinero? Podríamos haber vivido bien sin todo este drama. Porque si te lo hubiera dado antes, Laura, te habría destruido, respondí con firmeza. Habrías gastado todo en un mes. Habrías criado a tus hijos como inútiles. Y lo peor, me habrías seguido tratando como un mueble viejo. No necesitabas mi dinero, hija. Necesitabas mi lección. Ella bajó la mirada, avergonzada. Te traté muy mal, mamá. Lo siento. De verdad. Ese día, cuando te grité, tenía tanto miedo de perder la casa por las deudas que me desquité contigo. Pensé que tú eras el problema. El miedo nos hace monstruos a veces, dije, y le puse la mano en el hombro. Pero ya pasó. Ahora dime, ¿qué se siente pagar tu techo con tu propio sudor? Laura miró el sobre de nuevo. Suspiró. Se siente honesto. Se siente mío. Exacto. Y por eso tengo una propuesta para ti. Laura me miró, extrañada. ¿Otra regla? No. Un negocio. He visto cómo organizas esa clínica. Tienes talento para el orden cuando no estás ocupada fingiendo ser rica. He hablado con Alejandro. Voy a abrir una fundación. Una fundación para ayudar a personas mayores que no tuvieron la suerte que yo tuve. Gente que necesita abogados, medicinas o simplemente compañía. Los ojos de Laura se abrieron. Eso suena maravilloso, mamá. Sí, pero yo soy vieja y quiero disfrutar mi vejez. No pasarme el día llenando formularios. Necesito una administradora. Alguien con carácter fuerte,
que no se deje intimidar, pero que haya aprendido lo que es la humildad. Laura contuvo el aliento. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una prueba. 3 meses. Con el mismo sueldo que ganas en la clínica, ni un centavo más. Pero si lo haces bien, si demuestras que te importa la gente y no solo el dinero, entonces te haré directora de la fundación. Y podrás ganarte la vida ayudando a otros, en lugar de intentar superarlos. Laura se echó a llorar de nuevo, pero esta vez se lanzó a mis brazos. Me abrazó como cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. Sentí que mi hija volvía a mí. No la mujer amargada y superficial, sino mi niña, curada por la medicina más amarga y efectiva, la realidad. Hoy la casa está llena de luz. Es domingo. Carlos está en el jardín, lavando el auto, un modelo familiar usado que compramos hace poco, y silbando. Santi está limpiando sus botines de fútbol. Laura está en la cocina, pero no porque yo la obligue, sino porque quiere probar una receta nueva para celebrar que la Fundación Elena de la Vega ha conseguido su primer caso de éxito. Evitamos que desahuciaran a una vecina de 80 años la semana pasada. Yo estoy en mi balcón, mirando el atardecer. Alejandro vino a tomar el té hace un rato. Me trajo los estados de cuenta. El dinero sigue creciendo, pero eso ya no me importa tanto. Lo que me importa es que mi familia ha crecido. Han dejado de ser parásitos para convertirse en personas. Han dejado de valorar la marca de la ropa para valorar a la persona que la lleva. Mucha gente me dice que fui dura, que una madre debe darlo todo sin pedir nada a cambio. Yo les digo que están equivocados. Una madre debe dar raíces y alas, pero también debe enseñar que las alas se cansan si uno no sabe dónde posarse. Yo les di la lección más grande de sus vidas. El respeto no se hereda, se gana. Y la dignidad no se compra, se construye. Miro mis manos. Siguen arrugadas. Sigo siendo una anciana, pero ya no soy invisible. Soy Elena. Soy madre, soy abuela, soy socia y soy dueña de mi destino. Mi hija me llama desde la cocina. Mamá, la cena está lista. Hice tu guiso favorito. Sonrío. Guardo mis gafas y me levanto. Camino despacio, no porque me duela el cuerpo, sino porque me gusta disfrutar cada paso de esta vida que recuperé. A veces, la vida tiene que ponerte de rodillas para que aprendas a levantarte como un gigante. Y a veces, solo a veces, la vieja inútil resulta ser la única que sabe cómo salvar el barco antes de que se hunda. Si tienes a un viejo en casa, míralo bien. No sabes qué historias, qué fuerzas o qué tesoros se esconde detrás de esas arrugas. Y ten cuidado, porque a lo mejor, el día menos pensado, te demuestra quién manda de verdad.